¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Nosotros muy bien acompañada, yo al menos muy bien acompañada acá con un amigo y colega, el profesor licenciado Nicolás Moreira Alanis. Bueno, aquí le damos la bienvenida. Ya saben que es un placer para el grupo GIEM Filosofía realizar estas entrevistas y conocernos un poco más desde un lugar diferente. Bienvenido, querido Nicolás, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Susana. Te agradezco mucho la invitación y también al grupo. Bien, y a esta iniciativa que están llevando adelante de estas entrevistas, encuentros, charlas, eh, que como en otros encuentros veía, y es verdad, aportan una cierta humanidad a los investigadores y docentes, ¿no? Y particularmente entre nosotros, de conocernos un poquito más también. Eh, Así es. y así que me parece súper importante y bueno, nuevamente te agradezco. Siento demasiado esta invitación, Al demasiado grande. contrario, al contrario, Eh, nosotros contentos. bueno, bien, particularmente digo que yo estoy en Uruguay, vivo en Uruguay, me formé en la carrera de grado en filosofía y luego también en posgrado en Montevideo, en Uruguay. Y bueno, ahora hablo un poquito de mi recorrido eh, Sí, particular con la filosofía medieval, pero primero que nada decir que bueno, en Uruguay es un país donde hay una tradición interesante, importante de filosofía, desde el siglo XIX particularmente, de mediados del siglo XIX, y que esa tradición nos ha nutrido con filósofos reconocidos, como pueden ser Rodó, Emilio Oribe, Ferreira, Rey Velato, Yamandú Acosta, bueno, eh, Prudencio Vázquez y Vega. Si me remonto más hacia atrás y lo que de alguna manera me puede interesar también, que es la escolástica colonial, em, Dámaso Larrañaga. Bueno, hay todo un recorrido importante en filosofía. No hay mucho campo de desarrollo ni instituciones que justamente aporten a la formación, inclusive de grado en filosofía. Entonces está la Universidad de la República sí, del Uruguay, con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde sí hay formación de grado en filosofía y también en maestría y en doctorado, que es la universidad pública. Y también hay licenciatura en filosofía en la Universidad de Montevideo. Pero bueno, más no hay. Después, por fuera del ámbito universitario, a nivel terciario, eh, sí está los institutos de formación de profesores para secundaria, donde yo también sí. soy egresado como profesor de filosofía de educación media, en filosofía y bueno, especialmente acá en Montevideo, el Instituto de Profesores Artigas, que también tiene una interesante tradición Sí. y de relacionamiento a veces de cierto conflicto con la Facultad de Humanidades, ¿no? Pero bueno, de alguna manera uno se va haciendo el camino. Y mi camino, yo lo pensaba de alguna manera, porque uno a partir de estas instancias se pone a pensar algo que generalmente no se pone a pensar. Y es parecido a como me ha sucedido alguna vez en el secundario, en un grupo. Ahora, desde hace unos años, estoy dictando filosofía en el primer nivel de secundario Sí. que tiene filosofía, que sería el primer año de bachillerato, ¿no? Luego de 9 años transcurridos entre escuela y ciclo básico de secundaria, tienen el primer año de bachillerato donde ahí arrancan con filosofía.
Entonces es como un despertar a la filosofía, a los problemas filosóficos, a qué, qué significa eso de hacer filosofía. Y en algún momento me han preguntado los chiquilines, eh, ¿por sí. qué se le ocurrió hacer filosofía? ¿Cuándo? ¿No? Porque además están ellos mismos pensando en el siguiente año, en el segundo de bachillerato, donde tienen que ir definiendo su opción, su orientación, si hacen más humanístico, científico, eh, Mm, biológico o artístico. Y me preguntaban, bueno, ¿cómo fue que se me ocurrió a mí? Y la verdad, en secundaria, para mí filosofía pasó así de largo y no tengo un recuerdo firme de los docentes que tuve, ¿no? De cómo ujú, me hayan generado impacto y diga, bueno, fue ahí donde se me despertó el espíritu filosófico, ¿no? O la búsqueda de respuestas desde el punto de vista filosófico, sino que fue más adelante, no en secundaria, es más, yo me dirigía más hacia alguna actividad más relacionada con la biología, que me gustaba mucho, ajá, y ajá, me gusta, así como me gusta la historia también, o sea, la biología me gustaba. Después me empecé a dirigir más hacia lo humanístico y bueno, mi primera incursión en el ámbito universitario fue ahí mismo en humanidades, pero en ciencias antropológicas. Estuve unos años ahí hasta que al final dejé, pero fue enriquecedor, fue muy interesante ese recorrido mm, truncado, pero en la antropología, ¿no? Y yo creo eso que ya me fue dirigiendo un poco la mirada hacia algo que me despertaba curiosidad e interés, que eran las cuestiones relacionadas con el ser humano, eh, pero esas cuestiones bien profundas, ¿no? De lo que tiene que ver con lo existencial, con, con lo cultural, etcétera, etcétera. Eh, yo pienso que no busqué la filosofía, sino que, si se puede decir de alguna manera, eh, tampoco me choqué ni me topé con ella. Yo creo que me buscó de alguna manera. La filosofía ujú. se me fue apareciendo, ¿no? De alguna Sí, manera. Y parecería que fuera eh, eh, casual, ¿no? Pero en un momento entré como becario administrativo en el Instituto Profesores Artigas, y ahí como entre trabajo y un poco de descanso, me puse a ver las carreras que había de profesorado, y, y no es que no sabía para dónde arrancar. Y dije, bueno, estaría bueno hacer algún profesorado, pero mi mirada fue para el lado o de historia o de filosofía, que encontré ahí, y empecé a ver primero que nada las asignaturas y quedé como enganchado. claro, claro. Y una vez que empecé a cursar, bueno, eso, me fui a poco, me fue ganando la filosofía, todo lo que empecé a ver en historia de la filosofía antigua, después medieval. Sí, Justamente sí, fue el primer encuentro con la filosofía medieval, y fue muy interesante. Me quedó ahí prendido las confesiones de Agustín, que no lo había visto en la secundaria. Fue claro. la primera vez. Y de a poco también las otras áreas de la filosofía. Me fue interesando cada vez más y dije, bueno, esto es lo que yo quiero enseñar después como profesor y seguramente investigar, trabajar de esto. Me acuerdo de un docente que hace, el año pasado falleció, Juan Carlos Champlón, que lo tuve en filosofía de la ciencia y en historia de la ciencia, que nos decía, bueno, sí, terminan filosofía, pero tienen que de alguna manera hacer otra carrera para poder bajar a tierra todo esto que están viendo, conectarlo, ¿no? Con alguna ciencia, con alguna otra disciplina.
Y yo creo que eso me quedó un poquito y entre que iba trabajando de docente en secundaria, me, me- me puse a hacer en ciencias sociales, ciencia política, Ajá, que también fue sí, una muy linda experiencia que no sí, culminé, pero que aportó a mi formación también, con otra visión, ya desde lo político, de lo ético, eh, muy buenos docentes también. eh, y bueno, en algún momento, capaz que pienso ahora tardíamente, pero eso en realidad son las circunstancias de la vida de uno, en esa búsqueda donde no fue de primera, como en otras personas que sí, empecé la carrera de grado de filosofía, o que después busqué también eh, formarme en otras áreas, y en algún momento encontré la necesidad de, bueno, empezar mi formación en otro nivel, ¿no? De posgrado. Eh, y eso fue por ahí, por el 2011. ¿Sí? Digo tardíamente, además, también en mi vida personal, eh, pareja, una hija, todo eso, bueno, y trabajando, eso sí, debe pasar lo mismo en otros lugares, en Argentina, donde tenés que conjugar tus tal intereses, cual, tu formación sí, con las horas de docencia y todo lo que implica, ¿no? No solamente estar sí, en el aula, y ni que hablar de, bueno, de tener que tener varios grupos para poder tener un suficiente nivel económico para vivir. Bueno, entre esas cosas, bueno, entendí sí, que era necesario, ¿no? Iniciar el posgrado en maestría en filosofía. Eh, pero entre tanto, me presentaba algunos concursos de llamados de formación docente en el Instituto de Profesores Artigas, y fue unos años antes, en el 2008, que pude ingresar eh, eh, como una suerte de suplencia en principio, a dictar filosofía antigua, ¿tá? Y al año siguiente medieval. Y bueno, y a partir de ahí hasta ahora, eh, año tras año, dictando justamente los cursos en el IPA, el Instituto de Profesores Artigas, de medieval, y luego a partir del 2021 en Facultad de Humanidades, que son los dos lugares ajá, donde bueno, me sí. dedico a la enseñanza, y sobre todo en humanidades también a la investigación en filosofía medieval. Eh, bueno, yo creo que con el tema del medioevo y filosofía medieval es muy vago el momento. No puedo decir, en ese momento fue que yo dije, me encontré con alguien, se me despertó, se me abrió el campo, el mundo Sí, del pensamiento medieval, sino que fue de a poco también. Y intereses no demasiado profundos sobre esa época, empezar a leer sobre historia, eh, algo de literatura. De a poco me fui acercando a lo que puede ser pensamiento y teología medieval, pero fue que también fui descubriendo, o me fue descubriendo de a poco, se me fue descubriendo de a poco la filosofía medieval. Con la urgencia también de preparar y formarme en el camino con las clases que tenía sí. que dictar en el IPA a partir del 2009, y me metí de lleno con eso. O sea, estoy encantado, atrapado. No puedo pensar dentro de lo que es la historia de la filosofía otra cosa que no sea filosofía medieval. Como sabés, Susana, con toda la problemática o problemáticas que se implica, ¿no? Con respecto a ¿Cuál? filosofía en la Edad Media, ¿no? Ya hemos Sí, tal hablado de cual, eso. sí, Los tiempos este, de inicio y de final de este periodo que podemos calificar de medieval y de filosofía medieval. Pero bueno, hasta ahora estoy bueno, en y tú, eso. Sí, no, no digo, y tu trabajo que compartimos afortunadamente en la búsqueda de estas mujeres, ¿no? Del medioevo también. que han sido silenciadas
y que hiciste una línea de tiempo impresionante y tratando de encontrar estas obras, ¿no? Que siguen muchas de ellas silenciadas. Claro, eso, claro, justamente dentro de lo que es el pensamiento medieval, como para amplificarlo, claro, después el interés, los objetivos se van dirigiendo a tal o cual autor, autora, tema, problema, época. Y bueno, tengo que decir que me cuesta mucho decir, hasta ahora no soy de quienes se dirigieron a un autor o a una autora y están Sí, años y años. yo igual. No me, Sí, creo que no me satisface. No, no lo he hecho y no me satisface. Claro, alguien podría decir, bueno, pero no llegas a profundizar del todo en un problema específico, en un autor. Y yo creo que eso se puede tener razón, pero al mismo tiempo creo que lo que, bueno, decís que a vos te pasa y que me pasa a mí es como que te amplía de alguna manera la mirada exacto. y te permite Sí, conectar de otra manera, no de una manera sí, superficial necesariamente, no, justamente, lo más profundo posible, pero diversos componentes que forman parte del pensamiento medieval. Entonces, bueno, me empezó a interesar eh, me empezó a interesar, no sé el por qué así, pero me empezó a atraer el pensamiento árabe, podríamos decir, o sí, el pensamiento filosófico en el Islam clásico, sobre todo en la figura del Farabi. Eh, bueno, por supuesto, no tanto en lo que tiene que ver con la investigación, pero sí en la docencia, y me lo han dicho eh, algunos alumnos y alumnas en diferentes años, de que se nota eh, lo que me atrae el pensamiento de San Agustín. sí, Y eso lo demuestro en las sí, clases. Después no me he claro. dedicado a escribir o a Tal cual. investigar, o por lo menos a Sí, producir eh, eh, artículos o textos sobre San Agustín, pero lo disfruto mucho en las clases. ¿Ah? Son esos autores que en la lectura tal se cual. disfruta transmitiéndolo por todo lo que involucra. Eh, mucho más que yo que sé. Perdón para algunos, pero bueno, trabajar sobre Tomás de Aquino, Duns Scoto, que son fundamentales en otra Sí, época, en el medioevo, pero es mucho más rico, más, yo creo, más, más profundo, si se quiere, y más humano el transmitir de San Agustín. Y yo creo que eso, sin darme cuenta, lo muestro en las clases. Y bueno, otro elemento que me ha interesado mucho desde hace unos años, y eso a partir del vínculo con la Red Latinoamericana de Filosofía sí, Medieval, de la sí, que fue de esa manera que también nos conocimos, tal y a cual. través de Celina Lertora, Sí, de- bueno, empezar a investigar también y a leer sobre lo que es la escolástica americana, y siempre tratando de enfocarme en la región donde estaba inserta la banda oriental, ahora Uruguay, claro. y Que es rescatar tu tema elementos, del claro, doctorado, ¿no? De la tesis de- doctoral. sí, la tesis doctoral que está ahí, está a punto, en algún momento terminaré, pero bueno, tiene que ver con justamente la noción de persona que se Ujú. transmite en algunos escritos de índole jurídico, antropológico, en el ambiente de la Universidad de Charcas y en la región, Ajá. y que de alguna manera también influyó en el pensamiento escolástico en la banda oriental, ¿no? Va por ese lado. Bueno, eso es un tema amplio que me interesa. Y el otro es el que decías, el de las mujeres. Me Sí, parece fundamental y es la visibilización del pensamiento y de los escritos de mujeres en general en lo que es el recorrido de la filosofía, desde la antigüedad, ¿no?
hasta ahora, pero sobre todo desde la antigüedad hasta la modernidad, donde justamente no me encargo de eso, o no me dirijo a eso, sino particularmente a la Edad Media, pero que es un trabajo que de a poco se está haciendo y que va a llevar bastante hacia futuro, mucho, ¿no? sí, mucho Que tiempo, sí. Y muy, búsqueda, sí. claro, búsqueda, tanto en la modernidad, donde hay Mm, escasez de pensadoras, pero no porque no hubiera, sino porque no están en los presentes, por lo menos en Uruguay y en parte en la región, no hay muchos trabajos. Hay, pero hay mucho más para hacer. Y en la antigüedad también, que de a poco yo sé, sobre todo en Argentina se está trabajando bastante sobre eso, bastante. rescatar de a poco el pensamiento femenino, ¿no? De las mujeres en la antigüedad. Y bueno, en Sí, la Edad Media, lo que estuvimos y seguiremos trabajando, ¿no? Con sí. Carolina, contigo, con Mariano, con Laura Sandoval, y, y que bueno, tenemos proyectos en adelante en los que podemos trabajar juntos. Porque Afortunadamente. la base podría ser esa línea de tiempo que decías y que se puede Sí. seguir nutriendo de nombres este, en cada uno de los siglos de la antigüedad tardía y de la Edad Media, pero hay bastante para seguir trabajando. Sí, porque los textos están, lo que pasa que no están a la mano Ujú. y después hay que descubrirlos porque muchas veces están con otros textos o en colecciones privadas o hay que traducir todavía mucho. Sí, Sí, sí. Sí, además mismo traducir directamente, primero redescubrirlos, sacarlos a la exacto. luz, traducirlos desde la lengua en que están en los manuscritos y bueno, hay traducciones, pero también en castellano hay muy pocas, ¿no? Algunas Sí, hemos rescatado, y está la figura, textos de Margarita Poret, de Matilde, de Beatriz, de Rosvita. Sadegui, de Rosvita. Bueno, nos ponemos a pensar y hay batallas, pero en realidad son pocos en relación a lo que uno Exacto, sabe que existieron mujeres, bueno, Casia, Goda, pero hay muchas más, ¿no? Y bueno, eso es un trabajo que en mi caso yo no lo puedo realizar porque no tengo estudios ni formación en filología clásica, eh, pero bueno, es eso, el trabajo conjunto, ¿no? También con exacto, filología, filosofía, historia. exacto. Este es un trabajo interdisciplinario además, ¿no? Sí, Es algo que en Facultad de Humanidades lo estamos intentando también llevar adelante con, justamente con el área de filología, en letras, con historia de la licenciatura de historia medieval, con filosofía, Laura y yo, este, y con algunos más de trabajar, bueno, con letras en general, literatura medieval, de trabajar este tema, la cuestión sí. del pensamiento de las mujeres en la Edad Media. Así que bueno, más o menos, en principio ese es mi recorrido. Se podría resumir como que ha sido un constante y agradable encuentro con la filosofía, que se me ha ido manifestando de alguna manera. Y después la filosofía medieval. Este, y situaciones que se dan, hoy comentaba recién con mi pareja que, eh, bueno, acá en casa ahora hay una gran parte de una biblioteca de un amigo que se tuvo que ir a Brasil a estudiar y que dejó gran parte de sus libros y la mayoría, muchos, hay muchos de filosofía, pero muchos son de teología. Y es Ajá, como que de alguna manera sí, es una invitación también a sí, eh, acercar sí, y profundizar en que cuando hablamos de pensamiento medieval, la teología o las teologías están sí, fuertemente conectadas con lo que podemos decir
es la filosofía o elementos filosóficos, ¿no? Eh, y que de alguna manera siempre estuvo a mí también ese interés por cuestiones teológicas. Bueno, tengo a Sí, disposición para leer prestado una demasiada cantidad de libros, pero es una linda invitación. Entonces, así como sucede de esta manera, me ha pasado en algún momento también claro. con la filosofía. Y así vas incursionando en Incursión. diferentes ámbitos y también la posibilidad de eliminar algunos prejuicios Ujú. sobre el estudio de la teología, ¿no? Que está tan unido al pensamiento medieval y que parece que la teología solo fuera cristiana o católica, que muchas personas les hacen tomar cierta distancia, pero es muy rica la teología. De hecho, hay teología, ¿no? No solo en los pensadores griegos, en Egipto, en Persia, ¿no? En muchos lugares hay estudios teológicos que nos brindan, bueno, una amplitud de perspectiva. Sí, o sea, no solo en lo que es el pensamiento antiguo o medieval, sino en la modernidad misma. En la modernidad, sí, tal cual. No podés desprenderte, o sea, está más delimitado lo que es el área de, de demarcación de lo que es el objeto de la teología y el objeto de la filosofía, de la ciencia, pero está presente en muchos filósofos de la modernidad la cuestión relativa a lo divino, ¿sí? De diferentes Sí, maneras expresándolo, ¿no? Pero, sí, eh, y bueno, y en la época contemporánea y en la filosofía actual sigue estando presente, de alguna manera. Y ahí entiendo que hay como tal vez un negada, un cegada, resurgir, ¿sí? De sí. los estudios teológicos, de diferentes eh, modos, ¿sí? Inclusive hay una teología analítica, pero también de otra forma se vuelve sobre el análisis y la investigación teológica. Y no, con respecto a lo que decís, bueno, en Uruguay particularmente, ese prejuicio Sí, y esa dificultad está presente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ya desde hace un largo tiempo, producto, bueno, desde principios del siglo XX, de secularización, ¿sí? La conformación de un Estado laico, pero que también fue impregnando la mentalidad de la sociedad uruguaya en general de cierto espíritu laicista, ¿no? Donde hay muchos creyentes, capaz que no muy definidos, sí, pero hay al mismo tiempo un rechazo a el conocimiento sobre cuestiones ligadas a la religión y a la teología, ¿no? Y eso tiene que ver con la formación, ¿no? La formación pública donde no se enseña. Eh, sí. Claramente no se puede enseñar doctrina con fines de predicación, ¿no? Pero sí para entender las religiones, ¿no? Historias de las Exacto, religiones o cosas exacto. por el estilo. Hay ignorancia total, Sí, aunque hay un sí, sentido espiritual de diversa índole en nuestra sociedad, pero en la formación, desde lo más básico hasta el grado universitario, hay un desconocimiento de todo lo ligado a lo teológico y a lo religioso. Y a veces identificar teológico con religión. ¿Sí? O sea, bueno, si yo estudio tal cual, sí, teología, sí, tengo que sí, adherirme sí. a tal religión. Eh, sí, hay como una suerte hasta de temor excesivo con respecto a eso. Son ahí, por un lado, los límites que debería haber un cierto equilibrio en la laicidad, ¿no? Pero bueno, ha sido, por otro lado, beneficioso
ha tenido sus aportes eso, pero por otro lado estos sí. perjuicios. Entonces, bueno, uno como docente en nuestro ámbito se enfrenta a ese prejuicio, ¿no? Y no solamente, no tanto en secundaria, porque está mucho más abierto, sino a nivel universitario, a nivel terciario, Es como que hay donde, una bueno, cierta tendencia a negar sí, lo que se a nivel- ignora por prejuicios construidos en los que Mm, también se desconoce la construcción de esos prejuicios. Porque también claro, es interesante analizar, estudiar e indagar en la construcción de esos prejuicios. claro, sí, sí. Sí, que llevan a hacer sentir que, bueno, cuando se habla de Dios no se está apelando a la razón, ¿sí? Estamos en otro campo, ¿sí? De irracionalidad. ¿Cuál? O sea, no es concebible tratar en filosofía sobre Dios porque eso nos aleja de la filosofía. Hay como una suerte de contradicción. Así como Gilson hablaba de la filosofía cristiana y que implica como una aparente contradicción en esos dos términos, es esa idea de hablar sobre Dios es cuestión de fe, meramente. Y la razón no tiene que tratar sobre Dios. Entonces, claramente, arrancamos el curso. Cuando era ahora en formación docente, el plan cambió y en una misma asignatura se da antigua y medieval, están unidas, cosa que es totalmente negativo. eh, pero en humanidades están separadas, entonces sigo dando medieval. Pero cuando uno arrancaba con filosofía medieval, bueno, ya ahí aparecían los primeros problemas, ¿no? Se notaba en la cara de algunos cuando ya empezás a nombrar a Dios o lo divino y ya, bueno, esto no es lo que esperaba, ¿no? Y pasa también cuando arrancamos con filosofía antigua. Vos decías, en la filosofía griega se trata sobre lo teológico, ¿no? Entonces ahí les ofrezco un primer texto, ¿no? Uno de los primeros textos para leer, el Sí, la teología filósofos de los griegos, primeros sí, filósofos griegos, ¿sí? sí, Este, y tal bueno, y ahí cual. queda, de qué están tratando? ¿No era filosofía esto? Bueno, vamos a ver por qué. Entonces, de a poco, terminan el curso generalmente, bueno, con otra perspectiva. Después seguirán o no el pensamiento medieval, les interesará, pero bueno, terminan el curso con otra mirada. Yo creo que en Sí, sí, general es yo así. también siempre trabajaba ese Y se texto, sienten sobre todo agradecidos. el prólogo, ¿no? Para Sí. mostrar cómo se daba esa forma teológica, tal cual. En parte es nuestra misión como docentes de filosofía medievales, romper con esos prejuicios dentro de lo posible y que al finalizar el curso, además de aprender algunas cosas y reflexionar sobre ellas, que quede una imagen diferente, ¿no? Sobre la filosofía medieval. Y eso ya es importante. Querido Nicolás, tenemos 5 minutos, nos quedan en este encuentro, bueno, para que los utilices como desees y si querés decir algo más, comentar, nos queda tiempo y por las dudas yo ya te agradezco infinitamente este encuentro enriquecedor desde Mm. todo punto de vista. Así que estos Muchas gracias, últimos Susana. minutos, todos para vos. Gracias, Nicolás, gracias de corazón. No, gracias a vos. Y bueno, pensando que eh, justamente todos estos videos y estos encuentros están en YouTube y pueden ser difundidos y llegar a, a jóvenes que están pensando en iniciar la carrera de filosofía y tal vez estén preguntándose, bueno, esto de la filosofía medieval, etcétera. Bueno, animar más allá Sí, de las dificultades, porque hay coyunturas donde se radicaliza, ¿no? El impedimento, la apertura para los estudios en filosofía, y en muchos casos los estudios
humanísticos, ¿no? Por sí, un cierto tipo de pensamiento. Bueno, eso está sucediendo en nuestros países de alguna manera. Capaz que en Uruguay no de una manera tan explícita como puede pasar ahora en Argentina o está pasando en otros países de Sudamérica, por ejemplo, en Perú, he sí. escuchado en su momento también en España, que ha sucedido. Bueno, acá en Uruguay no, pero está esa mirada de que las humanidades no son útiles para el desarrollo de la sociedad, ¿no? De una mirada más técnico-productiva, ¿no? Y adaptada al sistema. Y es ahí donde, bueno, eso, motivar a los jóvenes a que si tienen esa chispita y esas ganas de empezar a estudiar filosofía, y si es posible también filosofía medieval, es algo que acá en Uruguay queremos de a poquito ir impulsando, este, que se animen, ¿ah? Porque es eso, se necesita mucha más gente que, que Ya estudie los lo vamos a ir clásicos, la, impulsando. Sí, la filosofía, etcétera. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias, Susana. Este, espero que haya sido de provecho sí. estas palabras y nada, eso. A seguir No, trabajando. gracias, Nos gracias a encontraremos. vos, querido Nicolás. Mil, mil gracias. Gracias.